¿Trajo su Biblia? ¿Sí? A ver, la quiero ver. Ahora, ¿la lea su Biblia en la casa? ¿Sí? Bien, bien, eso es más importante todavía. Porque todos los días de nuestra vida debemos alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos en la oración, en alabanza a Él. Y abra su Biblia en el primer libro de la Biblia, el libro de los comienzos, llamado Génesis. Un libro que fue escrito por Moisés junto con todo el Pentateuco. Escribió Moisés, se cree que lo escribió durante el tiempo que estuvo en el desierto, durante 40 años, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero la historia que allí fue contada no es una historia que fue relatada de boca en boca, sino que Dios mismo se la dio a Moisés a través de revelación, y él pudo ir escribiendo todo esto. De otra manera no hubiese sido posible. ¿Cómo iba a saber Moisés cómo fueron los comienzos si él no estuvo? Pero sabemos que es inspirada por Dios toda la Biblia. Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Toda la creación está separada en 7 días. 7 días que no sabemos si realmente si duró un día como el nuestro, de 24 horas. No sabemos. No importa. Lo que sí sabemos es que Dios fue el creador de todas las cosas. En este primer día hizo la luz. Separó la luz de la oscuridad. Y como el día miércoles también estuve leyendo acerca de Juan 1, él también habla de los principios. Y él hablaba de esa luz que viene a nuestras vidas, y esa luz que es Jesús, esa luz que vino a este mundo. Como dice en Juan 1, no lo busque, quédese nomás en Génesis. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo primero que sucede cuando Dios comienza algo, ¿sabes qué es? Trae luz. Sin luz nada puede hacer. Sin luz no se puede ver qué se hace. Sin luz no hay nada revelado. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo la primera vez, lo primero que entró fue luz. Es por eso que pudimos ver nuestra condición de pecado, nuestra condición pecaminosa, y decir: yo necesito a ese Dios verdadero. En el segundo día hizo el cielo y agua, se separaron las aguas. En el tercer día el mar y la tierra, se juntaron las aguas, apareció la vegetación. En el cuarto día el sol, la luna y las estrellas, para regir tanto del día como para originar las estaciones, para separar la noche, señalar los años, los meses. El quinto día, ¿saben? Estaba leyendo algo que me sorprendió mucho. Nosotros miramos los cielos y vemos muchísimas estrellas, pero no existe solamente lo que nosotros vemos. Hay miles de galaxias. Y a su vez dicen que si nos ponemos a contar las estrellas que hay en los cielos, aún podrían superar la arena que hay en el mar, en todo el mundo. Así que lo que nosotros vemos, ¿qué es? Este Dios tan grande que nosotros tenemos, que pudo hacer tan grandes firmamentos, los cielos de los cielos, las galaxias,
Y sabe, se fija en nosotros. Simples mortales, pecadores, nos amó, nos atrajo a Él, nos limpia, escucha nuestras oraciones, presta oído a nuestras alabanzas, a nuestra adoración, nos ama, nos cuida. Este Dios que creó los cielos, la tierra, es el Dios que mira por tu vida también. En el día quinto, los peces, las aves, para llenar los cielos, para llenar el agua de estos animalitos. El sexto día, al hombre y a la mujer también. Allí para que estén en la tierra, para que gobiernen, para que dominen, para que la cuiden, para que tengan comunión con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Dice en San Juan 1:3. Todo lo que nosotros vemos fue hecho por Dios. Allí estaba también Jesús. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin que Jesús estuviese también allí, esa parte, siendo parte de esa Trinidad, de ese Dios trino. Sin Él nada hubiese sido hecho. Y el séptimo día descansó y declaró que todo lo que Él había hecho era bueno. De pronto creó al hombre y dijo, esto es bueno. Creó todas las vegetaciones, los animales, los cielos. Esto es bueno, lo que yo hago es bueno. Pero algo pasó allí en el huerto de Edén. El versículo 26 de Génesis 1 habla de cómo creó al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueve en la tierra. Y allí estaba Dios plantando al hombre en medio del huerto del Edén. En esta perfección de su creación, estaba poniendo al hombre parte de su imagen, de su semejanza. Perfecto también lo hizo. Le dio aún el poder de decidir, le dio la capacidad, la inteligencia de ponerle nombre a todas las cosas que existen. Y ¿saben qué? Todavía todas esas cosas obedecían al mandato de Adán. Puso nombre a los animales que hay en los cielos, en la tierra, en el mar, las plantas. Y le dijo, gobernad sobre la tierra, cuidad de todas las cosas y que lleven su mantenimiento. Le dio autoridad, le dio el poder de decisión. El hombre, si nos poníamos a ver, antes de que Satanás ya le dijera seréis como Dios, era como Dios. La capacidad que nosotros hoy vamos y quizás nos hacemos un test de inteligencia y damos como que tenemos un 3%, un 4%. ¡Wow! ¡Qué inteligente que somos! Adán tenía un 100%. Los primeros hombres para mí tenían un 100% con la capacidad que tenían de invención, de vivir, y Dios lo hizo con un 100%. A causa de la corrupción, a causa del pecado, el hombre fue menguando siempre. El hombre, creado a su imagen, le dio esa capacidad de alabarlo, de adorarlo, y ¿sabes qué? De tener comunión día a día con Él. Dios mismo se movía en medio del huerto. Dios mismo tenía comunión con el hombre. Dios hablaba, se encontraba con ellos, conversaban. Quizás de lo que hablaban, no sé, hablaban de los animales, hablaban de su vida, de los proyectos, no sé. Pero este Dios estaba allí. ¿Y sabes también quién estaba allí en el huerto? Quizás no se perdió esa oportunidad de estar, fue Satanás, el tentador, aquel que en un momento quiso ser igual que Dios,
fue destituido de los cielos. Era una creación de Dios. No era Dios, era una creación de Dios. Pero quiso ser igual que Dios. Y le quiso sembrar en el corazón de Eva esta misma proposición: ser como Dios. Un poquito más, decía él, y seré como el Altísimo. Fue enviado de los cielos y aquí cayó en la tierra. Dios había dado mandamientos al hombre mientras que estaba allí. Le había dado los mandamientos de sojuzgar la tierra, de fructificar, de multiplicarse. Y también, por sobre todas las cosas, le dijo: hay un árbol, pueden comer de todo lo que hay acá, pero hay un árbol del cual no podrán comer. En Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Desde allí ya tenían trabajo. Ustedes lo van a labrar, ustedes lo van a cuidar, ustedes van a hacer que fructifique. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es. Aparte de ser un mandamiento, era una advertencia. Sabemos que hoy el pecado es muerte, es separación. El día que desobedezcas este mandamiento, sus vidas van a morir. Van a morir a esa comunión, van a ser separados. Dice el versículo 21, Génesis 21, 25, voy a leer. Allí cuando Dios forma a la mujer, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban desnudos Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cómo puede ser que ellos estaban en medio del huerto desnudos? ¡Ay, Dios! ¿Cómo hace esta creación tan pervertida? ¿Saben cómo era el corazón de Adán y Eva? Ustedes todos hemos tenido quizás algún niño en la casa, hemos sido niños. Y la misma vergüenza que siente un niño de 2, 3 años de andar desnudo aún en medio de la gente, así era la sencillez del corazón de ellos. Así era la comunión que tenía con Dios, así era su humildad. Así no se avergonzaban. Así era la confianza que tenían con Dios. Así eran ellos. Y Dios manda a que seamos de vuelta como niños. Que haya esa humildad, esa sencillez en nosotros. Pero como le decía, allí estaba la serpiente. Este bicho que era astuto. Vayamos a Génesis 3. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Pero Jehová había dicho, que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Dios te dijo eso? ¿Y vos crees en todo lo que Dios te dice de pronto? Trajo también duda sobre esta mujer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer de todo esto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dios nos dijo que no lo toque. Ese fue un agregado de ella. Como cuando
de pronto nosotros comenzamos a agregarle o quitarle o sacarle cosas a los mandamientos de Dios. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Nada te va a pasar. Y hoy en día tenemos quizás ese mismo pensamiento. ¿Qué me va a pasar? Es un pecado, es una canita al aire, es pequeñito, no estoy matando a nadie al fin y al cabo. De pronto soy yo nomás el que me jodo un poco. Y ese pensamiento aún sigue habiendo. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos no sabían que ellos ya sabían acerca del bien. No sabían la sabiduría que tenían. No sabían en el lugar donde estaban. No sabían que eran grandes. No sabían que Dios le había dado una autoridad terrible de gobernar sobre todo el mundo. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Siempre cuando la tentación se acerca a nosotros, hay algo que nos hace ver, decir, pero está bueno esto. Entra por los ojos. Satanás también tentó a Jesús. Satanás en medio del desierto. Pero ¿cómo va a estar Satanás allí en el momento que Jesús estaba ayunando y orando? Sí, Satanás está. Si tan solo me adorares, si tienes hambre, convierte esa piedra. Dijo la mujer que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Muchos dicen, si yo hubiese estado, no me hubiese pasado. No sé, te pasa hoy, así que no lo digas. No te hubiese pasado. Si hubiese sido la serpiente, lo hubiese encarado a Adán, no iba a pasar. Adán cayó igual que la mujer, porque la mujer le dijo, mirá, come, está bueno. Dice, más fácil que ella cayó. La serpiente tuvo que charlarla un poco más a ella, parece. ¿Y saben a quién fue dado el mandamiento de no comer del árbol? A Adán. Directamente Dios le dijo a él. Él se lo transmitió a Eva. Eva lo sabía también. De pronto Adán, y si él decía, ¿qué estás haciendo? No, yo de eso no comparto. Yo no voy a comer. No sé qué te va a pasar ahora a vos, pero yo no voy a comer. No sé qué hubiese pasado. Pero no importa. Entonces fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Allí entró el pecado, entró la corrupción, entró la vergüenza. Ahora necesitamos cubrirnos. Lo mismo que nos pasa hoy, nos cubrimos de vergüenza, nos cubrimos con pecado, nos cubrimos con vanagloria, nos cubrimos con egoísmo, nos cubrimos con tantas cosas, y son nuestras coberturas, mentiras, todo para escondernos de nuestros pares, porque de Dios no nos podemos esconder, porque ellos se escondieron de ellos mismos. Adán se escondió de Eva, y quizás también de los animales, que a su vez estuvieron escondiéndose de Dios, porque dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Allí también estaban escondidos de Dios. El pecado había hecho que esa comunión se cortara. Ahora sí sabían el bien y el mal, sabían que ellos estaban mal y sabían que había un Dios que hacía el bien. Y no puedo estar delante de Él, delante de su presencia, a causa de mi pecado, de mi desobediencia.
se escondieron de Jehová entre los árboles. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué te pasó? ¿Por qué desobedeciste? ¿Qué te faltaba? ¿No tenías todas las cosas conmigo? Tuviste que buscar algo más, la ambición, el orgullo, el egoísmo. El día que entró el pecado en el hombre, ese día se cortó esa eternidad que había en los hombres. Porque yo me imagino que el hombre iba a vivir casi eternamente si no había pecado. Lo que produce muerte, lo que produce un corte es el pecado. Desde ese día comenzó la corrupción. Los árboles iban a morir, los animales iban a morir. Desde ese día tuvo que empezar a trabajar más fuerte para conseguir el pan de cada día. Iba a tener que hacerlo con el sudor de su frente. La tierra le iba a ser hostil. Ahora iban a crecer cardos y espinas. Antes no. Tenía que labrar la tierra y gobernar sobre todas las cosas. Ahora la mujer iba a tener que dar a luz con dolor. Antes no. La corrupción comenzó, el deterioro de todas las cosas. Y yo calculo que de una edad de eternidad que iba a tener el hombre, ahora comenzó a tener 900, 700, 500, en un momento dijo 120, hoy dice 70 y los más robustos 80. La vida iba a ser con deterioro, lejos de la presencia del Señor. Lejos de su comunión. Alabarle a Dios, exaltarlo, ahora iba a ser difícil. Ahora iba a tener que haber sangre, un sacrificio para que podamos levantar nuestras manos a Dios, para que podamos tener comunión. Iba a tener que ser acepto nuestro sacrificio, porque el sacrificio de sus hijos, de Caín y Abel, uno fue aceptado y el otro no. ¿Todos los sacrificios iban a ser aceptados? No. ¿Toda nuestra alabanza es aceptada a Él? No. Aquella que es con un corazón contrito y humillado en espíritu y en verdad, sí. Pero hay alabanzas que son de nuestros labios nada más. Hasta Satanás fueron contados sus días. Hasta Satanás le dijo: tus días están contados. Y allí fue la primera promesa de redención sobre el hombre. Fue la primera promesa que Dios dio, que iba a venir un Mesías, uno que iba a salvar a su pueblo de ese pecado. Génesis 3:14 y 15 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Allí estaba esta serpiente que representa a Satanás. Siempre iba a estar así. ¿Vieron como esos perros chiquitos que muerden el talón? Bueno, así iba a estar Satanás todo el tiempo. Así, picando, mordiendo. Quizás no te iba a matar, pero iba a venir un Mesías que iba a dar un golpe certero, que lo iba a matar para siempre, donde no iba a tener el poder sobre nuestras vidas. La primera promesa de redención sobre el hombre. De esa mujer, de su simiente, iba a nacer ese santo ser que redimiría a su pueblo de sus pecados, que volvería con su sangre a pagar por toda su creación que había caído. Con su sangre. Y así pasando
todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, Dios eligió un pueblo que lo serviría, que lo serviría, que lo amaría. Un pueblo que le dio leyes, un pueblo que le prometió que volvería y levantaría de ellos a un mismo, un Mesías, que los iba a librar. Y en Lucas 1:30, así estaba la promesa. Nuevamente Dios dándoles a una mujer. Y le dijo, Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y nació este Cristo, nació este Mesías, nació el Salvador del mundo, que vivió, que hizo milagros, poderes, que cumplió las leyes, que vino con su gracia, con su amor. Este mismo Dios habitó en medio nuestro, como dice en Juan 1:9 y 10. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Ese Jesucristo estaba ahora en el mundo. El mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Todas las cosas, como decía, todas las cosas que vemos fue hecha por Él, y sin nada de lo que vemos fue hecho, sin Él nada. Pero el mundo no le conoció. Otra vez el mundo despreciando a Dios. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero sí estuve diciéndole que yo vendría. Estuve diciéndoles a través de las profecías, a través de los distintos profetas, que vendría. ¿Y saben qué? Lo estaban esperando. Sí, lo estaban esperando, porque ellos sabían que iba a venir un Mesías, uno que salvaría al mundo de sus pecados, y lo estaban esperando. Pero cuando llegó no lo conocieron. La fe que ellos tenían fe. Sí, viene el Salvador, viene el Salvador, viene el Salvador. Y cuando llegó el Salvador, viene el Salvador, y pasaba el Salvador por ahí. Soy yo, decía Jesús. Dios mismo decía acerca de este pueblo en Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo acerca de mí dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¿Saben qué conoce este pueblo de mí? Todo lo que pueden haber escuchado, pero su corazón está lejos. Las canciones que cantan son solamente de aquí de la boca. Quizás porque la leen en un himnario, quizás porque la leen en una pantalla. La saben, pero su corazón está lejos de mí. El día que Cristo vino, que ese Dios se hizo carne, el verbo, la palabra. Había un pueblo que estaba centrado en cumplir sus mandamientos. Aún de todos estos mandamientos que había, ellos comenzaron a hacer nuevos mandamientos de hombres. Por eso dice, a cumplir, dice, más en su mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Sabe lo que era esto? La tradición. Nosotros lo hacemos así. Nosotros ahora se hacen las cosas así.
No es como vos decís, Jesús. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Comen con manos inmundas. ¡Ay! Rompen la tradición. Tanto pecado hay en ellos. No tuvieron la fe para ver al Salvador. Tuvieron la fe en creer, pero cuando estaba no lo pudieron ver. ¿Qué clase de fe era esta? La fe que cuando suceden las cosas crees. Esa fe debemos tener también nosotros. No creyeron en Él. En Marcos capítulo 7, versículo 5. Allí estaban los fariseos y los escribas. Sus líderes fueron los primeros que no creyeron en Jesús. De pronto Jesús, caminando por la tierra, se dio cuenta que quienes más creían eran quizás los samaritanos, eran los gentiles. Tanta fe hay en ustedes, aún más que en el pueblo de Dios. Sabíamos que iba a venir un Mesías, decía la mujer aquella que encontró en el pozo. Sí, habíamos escuchado. Es más, sabemos que se va a adorar en este monte o en el otro monte. En Marcos 7:5 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? ¿Qué pasa? ¿Que tus discípulos ya no respetan la religión? ¿Qué pasa? ¿Que tus discípulos no obedecen a una institución? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no siguen los mandamientos nuestros? Tanto nos costó poner leyes a nosotros también. Sino que comen el pan con manos inmundas. Respondiendo él le dijo: hipócritas, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Eran los líderes que no podían ver a Jesús. Eran los líderes que no creían en Jesús. Y estos líderes enseñaban a la gente. Y estos líderes, la gente también los seguía. A su corazón lejos está de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. En lo que estaban esperando el regreso del Mesías, en lo que estaban esperando la profecía que se cumpliese, se habían desviado. Nosotros lo hacemos así, debe hacerse así. Si no, no es de Dios. Los llamó hipócritas. Sus corazones estaban lejos. Dios había hecho un pacto con ellos. Testamento significa pacto. Y Dios vez tras vez les dijo: yo voy a hacer esto con ustedes. Yo enviaré un Salvador. Allá en Génesis 3:15 ya se los dijo. Pero había parte que ellos también tenían que guardar. Habían visto los poderes de Dios. No tenían excusa de nada. Dios se había manifestado al pueblo de Israel de una manera tan poderosa, sacándolos de Egipto, haciéndolos cruzar el mar, dándole de comer en el desierto, dándoles el poder para vencer a cualquier pueblo que se les presentaba, dándole la tierra prometida. Vieron la mano poderosa de Dios como nadie otro. Y no creyeron. De pronto creían, alababan de labios. Jesús llegó. En Juan 1:14 dice: y es aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan, cuando escribía esto, dijo: vimos su gloria, vimos la gloria de Dios a través de este Cristo, a través de este Salvador. Gloria como del unigénito del Padre.
verdaderamente este era Dios. Los mismos soldados romanos decían verdaderamente este era hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a traer la luz, vino a dar nuevamente esa vida eterna que había sido cortada allá en el huerto del Edén. Esa vida eterna que poseía Adán y Eva, que fueron cortadas a causa del pecado, ahora es restituida a causa del Hijo de Dios. Todo aquel que en Él cree no se pierde, ahora va a tener el regalo de la vida eterna. Debes creer, debes vivir una vida. Se restablecía esa comunión que había sido cortada, esa comunión que ahora antes tenían que ir a un sacerdote, llevar un sacrificio. Si ese sacrificio era aceptado, ir al tabernáculo, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, tener comunión con Dios, que era el lugar donde Dios le hablaba. Ahora no. Ahora, si tú crees en Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. No fue obra humana, fue Dios en que abrió ese velo del templo para que tengamos libremente comunión con Él, para que podamos acercarnos, traer nuestro agradecimiento, traer nuestras ofrendas, traer nuestros pecados, pedir que nos limpie y nos limpia, que esa sangre preciosa actúe en nosotros. Como dice en Hebreos 10, 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, libre entrada. Jesús prometido, el Mesías, allá en Génesis. En Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos cuenta que Jesús vino. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Había un pueblo que lo esperaba, pero cuando llegó no tuvieron la fe para creer en Él. No tuvieron la fe para creer. Hechos capítulo 1, versículo 11, dice: los cuales también le dijeron: varones galileos, porque está escrito, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le había visto ir al cielo. Este mismo Jesús que había sido cumplido en los tiempos, este mismo Jesús volverá por segunda vez. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Leí por estos días una frase que me llamó muchísimo la atención, porque pensaba mucho acerca de este versículo. Escribió el pastor Julio Donati y dice: está acercando el tiempo de la apertura de las cosas selladas, de los tiempos postreros, los últimos tiempos. Esa revelación será vital para saber qué hacer en la recta final. Esa revelación de conocer los tiempos finales, de que vivimos los últimos tiempos. El novio está en camino y la novia debe estar lista. La novia es la iglesia. La novia eres tú, aquella que debe estar preparada para la venida de su novio. Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia, una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arrugas, esperándolo al Salvador. ¿Cómo nos preparamos nosotros para recibir una visita, sea cualquiera? Cuando viene alguien a tu casa y te dice: mira, mañana, de aquí, la semana que viene voy.
Y a veces, según la importancia, nosotros limpiamos y acomodamos la casa, ¿verdad? Tratamos de que esté lo más bonita, ordenada, aún preparar quizás la mejor comida. O si va a quedar a alojarse ahí, una habitación, y que sea la mejor. El novio está en camino y la novia debe estar lista. El Redentor vuelve a Sion. Pero ¿sabes qué? Los hombres somos seres cíclicos. Volvemos a cometer los mismos errores. Somos de costumbre. Somos predecibles. Sonaba en mi corazón estos días también leyendo esto, preparando este mensaje. Lucas 18:8 dice: yo os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Jesucristo a buscar a su iglesia, ¿hallará fe en la tierra? Ay, ¿cómo va a decir eso Jesús? Claro, nosotros creemos. Nosotros creemos que has venido. Nosotros creemos que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz, que tú tienes el poder para limpiar, para sanar, para levantar a las personas. Tú das vida eterna. Claro que lo creemos. Pero vamos a ser como ese pueblo de Israel que creía, pero cuando Él vino no lo creyeron. Nosotros esperamos otro tipo de Salvador. Esperamos que sucedan otro tipo de cosas. No son estas las que nosotros queremos. No lo vieron, no lo entendieron, no entendieron los tiempos, no entendieron que los tiempos son finales, que son peligrosos. Aún mataron a Jesús, que era el autor de la vida. ¿Qué fe nos habla? ¿Cuál es la fe que tenemos que tener cuando Jesús venga? ¿Hallará fe en la tierra? Sí, yo creo. Sí, también los fariseos y los escribas creyeron. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará esa fe necesaria para obedecerle en mi vida? ¿Hallará esa fe que se niega a sí mismo para que Él crezca? ¿Hallará esa fe que da todo por Él? ¿Hallará esa fe que le adora y que le alaba en espíritu y en verdad? ¿O solamente de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí? ¿Hallará esa fe que no solamente los domingos nos reunimos, sino que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tú eres mi Señor, yo te adoro, yo te alabo, yo te necesito y tengo comunión contigo? ¿Qué fe tenemos? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en tu vida cuando Cristo venga a buscar a su iglesia? Porque cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, se levantarán con Él aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, aquellos que viven una vida en comunión. Pero Jesús, te estás olvidando de mí. ¿No te acordás que yo iba a la iglesia los domingos? Jesús, ¿no te acordás que yo predicaba? ¿Qué te pasa ahora? Sí, los fariseos y los escribas también predicaban, enseñaban, pero no creyeron en Jesús. ¿Hallará fe en la tierra? Esa fe que le espera, esa fe que dice: ¿y si hoy me vine a buscar el Maestro? ¿Estoy preparado? Mi corazón está preparado, mi casa está preparada. Estoy preparado para recibir a mi Salvador, para cambiar este cuerpo de muerte, este cascarón, para ir a vivir una eternidad con Él en los cielos. Estoy preparado. Estoy preparado cada día, que si hoy viene a buscarme a mí en particular, estoy preparado. ¿Hallará fe en mi vida? La fe necesaria, que me encuentre yo
con todos los créditos, podríamos decir, para ir a los cielos. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Porque muchas veces nos encontramos siendo tan solamente, no sé, religiosos. Y cuando le vemos a Él, lo ignoramos.